tal? Bienvenidos a la transmisión más importante de nuestro programa UBAC. Es un gusto saludarlos. Mi nombre es Esmeralda Salgado Rivas y hoy nos encontramos transmitiendo desde TV Azteca. Ahora tenemos una invitada muy especial a quien le dará la bienvenida a mi compañero Alan Hernández Tena. Muchas gracias, Esme. Nos encontramos con una de las periodistas más reconocidas en todo México, Mónica Garza. ¿Cómo estás? Bien, muy contento de recibirlos aquí en Televisión Azteca, que también es su casa. Muchas gracias. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y por estar tan al pendiente de nosotros. Pero bueno, vamos a comenzar. A los 9 años de edad, tu familia y tú se deciden mudar a la Ciudad de México, a radicar aquí. Sí. Años más tarde, Mónica Garza decide cursar la materia de estudios latinoamericanos en la facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ajá. ¿Cómo es ese periodo de tu vida? ¿Cómo lo describes? Ay, pues maravilloso, muy divertido. Yo creo que siempre la universidad es una etapa muy importante que marca la vida de todas las personas, no importa cuál sea la carrera que estudies. En mi caso, yo venía de vivir unos años fuera de México, en Europa, entonces cuando llegué y me encuentro con... además me tocó una generación de lo más aguerrida y de lo más diferente, y en ese momento la carrera de estudios latinoamericanos era como de lo más guerrillero que había en la facultad. Y me acuerdo de que viví cosas muy divertidas, muy contrastantes para el tipo de vida que yo había vivido, para el lugar de donde venía, y de pronto enfrentarme con compañeros que tenían otro tipo de historia, con la propia historia diferente que me contaban todos los días mis maestros, los mismos contrastes de América Latina que pude empezar a conocer. Entonces, pues claro que fue una etapa increíble, siempre la etapa universitaria es fantástica. Culturalmente es completamente diferente. Yo venía en ese momento muy politizada porque venía muy empapada de lo que era un gobierno socialdemócrata, donde el socialismo sí embona con la democracia. Es un país mucho más avanzado en términos de cultura política con respecto a otros países en América Latina y sobre todo en México. Entonces, pues las diferencias eran todas, absolutamente. La verdad es que yo empecé a trabajar muy chavita, empecé a trabajar desde la universidad, desde los primeros semestres de la universidad, porque he de decir que yo estaba casada cuando vivía en París. Yo me casé muy chavita, me casé de 19 años, y cuando regresé a México y decido separarme de mi marido, pues ya no quiero regresar a vivir a mi casa con ninguno de mis papás, y entonces pues me tengo que poner a trabajar para poderme mantener y poder sostener esta libertad de la cual yo era tan celosa, ¿no? Yo no quería regresar, ahora sí que al yugo de los papás, bajo ninguna circunstancia, pero quería seguir estudiando. Viví en el Diario de Toluca como 2 años, año y medio, 2 años, de ahí brinqué al periódico Reforma, y empecé a hacer las entrevistas centrales del semanario Magazine, del periódico Reforma. Me acuerdo que cuando en ese momento yo trabajaba en la Secretaría de Gobernación, y le dije a mi jefe, necesito que me des permiso de ausentarme un mes. ¿Un mes? Dije, sí, un mes, porque me voy a ir con Epigmenio Ibarra a hacer una serie de entrevistas para la Cumbre Iberoamericana, y es para Imevisión. Y claro, yo muy confiada, porque Imevisión era televisión estatal de México, yo trabajaba en Gobernación, dije, no me van a decir que no. Y me dijo, me da mucha pena, no te voy a poder dar permiso de faltar un mes. Le dije, pues a mí me da mucha pena, voy a tener que renunciar, porque esta oportunidad de conocer a los primeros jefes de gobierno de todos los países de Sudamérica, no la voy a volver a tener nunca. Era impresionante lo que estaba ocurriendo en México a través de nada personal. Epigmenio era el productor de esta telenovela que se creó originalmente como una serie de 13 capítulos, pero cuando él se la presentó a Ricardo Salinas dijo, pero ¿por qué nada más 13? Hagamos una telenovela de esto. Y bueno, en fin, se hizo un presupuesto altísimo, creo que ha sido en aquella época, en su momento, sin duda, fue la telenovela más cara que tuvo la televisión. Y yo, Epigmenio, después de la experiencia que tuvimos en Imevisión, me manda a llamar. Él acababa de montar Argos Televisión como productora, y entonces él me manda a llamar para que yo sea su asistente personal y para que sea la jefa de prensa de este proyecto. Garza es hija de un político, Manuel el Meme Garza. Sí. ¿Cómo decides, bueno, voy a entrar al medio, pero voy a dejar de lado, bueno, no de lado, pero equilibras
los espectáculos, tu vida y la política. ¿Cómo haces eso? ¿Cómo impacta en ti? ¿Cómo lo vivo bien? O sea, para mí mi papá es mi papá, no es el Meme Garza, sino para mí es mi papá, yo lo viví así, mamé la política, sin duda. Sí hay situaciones o circunstancias en las que puedo decir que no sé cómo ni por qué, sí me muevo como pez en el agua, sin embargo, pues en un primer momento mi camino fueron los espectáculos. Mi papá estaba súper en contra, él no estuvo nada contento al principio de que yo entrara a la televisión, él me quería ver en otra cosa, o sea, él no, cuando yo le dije voy a entrar a Ventaneando, se le cayó la quijada en cuadritos, ¿no? ¡Cara, hija, ¿por qué, no? Y bueno, poco a poco se fue dando cuenta, y él mismo, que es una persona que siempre ha respetado muchísimo el ejercicio periodístico en todas sus fuentes, pues se dio cuenta de lo que o sea, del fenómeno que Ventaneando representaba en la sociedad y en la televisión, y la oportunidad que su hija podía tener. Yo me acuerdo que Moira, antes de mi primera cita con Pati Chapoy, Moira me dijo: Pati te conoce muy bien porque conoce muy bien tu trabajo con Epigmenio Ibarra. Hay que recordar que cuando yo trabajaba en Argos, Pati era la directora artística de Televisión Azteca. Entonces mi trabajo estaba directamente involucrado con las actividades de Pati en Televisión Azteca. Nosotros éramos proveedores, pero yo tenía que darles, digamos, un servicio a ellos con los actores, con los capítulos, con un montón de cosas. Ventaneando, después de tanto tiempo, surge un proyecto al cual tú consideras y has dicho que es tu bebé. ¿Cómo surge Historias Engarzadas? Con un nudo en la garganta había cumplido 5 años ya de transmitirse ininterrumpidamente. Y entonces Pati un día me dice que ella siente que había que darle una vuelta. Bueno, la realidad es que Con un nudo en la garganta era un programa que ya estaba como en la cuerdita en términos de programación, ya sentían trillado el formato y lo querían sacar del aire. Entonces Pati me dijo, tenemos que buscar una forma de rescatar este espacio, y yo creo que es importante que le des la vuelta. Y Pati me dijo, ¿por qué no te vas? O sea, en vez de que nada más cuentes la historia, ¿por qué no te vas al lugar de los hechos? Y desde allá cuentas la historia, te vas con los hermanos, te vas con tal, y que sea como in situ. Claro. Y le damos la vuelta a una forma de contar una historia mucho más completa. ¿Cuál es la experiencia que haya marcado tu vida o tu trabajo? Pues no sé, has entrevistado desde Raúl Velasco, Silvia Pinal, Capulina. Una experiencia que tú digas que te marcó como persona. Yo creo que la experiencia que más me ha marcado como persona, que más me ha enseñado y que más me ha retado, se llama Matilda Ávila, que es mi hija. Todos los demás son personajes que efectivamente son pues, espectaculares, como ustedes dicen, con trayectorias impresionantes, personas de un éxito increíble, pero al final es mi trabajo. Y Matilda, mi hija, es mi vida y mi trabajo. Exacto. También. Matilda ha representado muchos sacrificios en mi trabajo, y mi trabajo le ha representado muchos sacrificios a Matilda. Y para mí, sin duda, de todos los personajes maravillosos que he tenido la oportunidad de conocer en mi vida, no nada más en el ámbito del espectáculo, en el ámbito del activismo social, de la política, del deporte, porque también nos hemos ido mucho para allá, Matilda le sigue ganando a todos en términos de elecciones. Yo hablaría sobre mi experiencia. Lo que a mí me ha funcionado es seguir mi instinto. Lo que a mí me ha funcionado es luchar por hacer lo que quiero hacer, tener muy firmes mis convicciones y hacia dónde quiero ir. Creer en lo que yo creo, no en lo que los demás creen de mí. Si tú eres una persona talentosa y los demás no lo ven, ese es su problema. Si tú estás convencido del talento que tienes, vas a salir adelante, muy adelante, tarde o temprano con él. Esa es la recomendación que yo les hago. Exactamente. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros, muchísimas gracias a toda la producción. Es un gusto estar transmitiendo para ustedes y nos vemos en alguna otra emisión. Hasta la próxima. ¿Qué tal? Bienvenidos. El día de hoy estamos en entrevista con Alejandra Maffei. Yo soy Fanny Andrade y estamos en las instalaciones del IMDE. Ale, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por invitarme. Cuéntanos, ¿cómo fue este paso o por qué decides estudiar Ciencias de la Comunicación? Ciencias de la Comunicación desde que estaba chiquitita, desde que creo que tenía 8 años. Me encantaba que actuar y me encantaba que cantar y no sé qué, y yo quería ser actriz y de hecho hasta hice casting para La Onda Vaselina y bueno, toda la vida estaba ahí. Y después un tío, que en paz descanse de hecho,
me decía, no, hija, mejor estudia ciencias de la comunicación porque de actriz te vas a morir de hambre y no sé qué tanto. Entonces como que me empezó a meter la idea, pero te juro que estaba yo bien chiquita. Y pues ya de ahí yo les preguntaba a mis papás, no, pues qué ciencias de la comunicación. Entonces como que me explicaban qué radio, televisión, entonces ya me explicaban todo y desde ahí se me metió la idea. Después en secundaria, prepa, o sea, de siempre supe que quería hacer ciencias de la comunicación. ¿Cómo fue esa experiencia de a tan temprana edad entrar a una televisora enorme? Ha sido una experiencia increíble y experiencia como buena y como mala porque pues estar ahí en una televisión tan grande piensas que todo es como pues maravilloso y súper guau y la verdad es que no, o sea, tiene cosas muy buenas y tiene cosas también muy malas. Pero sí, la verdad es que yo entraba a TV Azteca y decía, no me lo puedo creer, estoy aquí en los foros, estoy aquí en entrevistas, estoy aquí, o sea, una experiencia bien padre. Y después de que estuve en la agencia de publicidad, entró Carlos Hermosillo a CONADE junto con Jorge Camacho. Jorge Camacho ya había sido mi jefe en CONADE y yo traía ya el proyecto de Beijing. Y me habló y me dijo, oye Mafey, pues está esto, quiero que te vengas acá para ser la jefa de promoción y difusión de todo Beijing. Y yo, no, pues por supuesto que sí, dejé la agencia y me regresé a CONADE y esa es la mejor época en la que he estado en CONADE. Otra participación importante fue en Londres 2012 en natación. Sí. Con el equipo de natación. Cuéntanos también esta parte. Es que después de Beijing yo me fui a hacer una campaña para diputado, que Jorge Camacho, el que estaba mi jefe, se fue para hacer la campaña Tierra Caliente y pues ahí me fui. La verdad es que eso sí estuvo bien feo y bien fuerte porque vivíamos en Ciudad Altamirano. Entonces, pues los balazos estaban a la orden del día. Sí, tuvimos un atentado en la carretera y todo. Estaba yo en la campaña y dije, yo no quiero vivir en México, yo me quiero ir, así. Entonces empecé a buscar mi beca para estudiar en Madrid porque pues sí tenía dinero ahorrado, pero no lo suficiente para pagarme una maestría. Claro. Entonces, terminamos la campaña, me regresé al DF y me hablan el 15 de septiembre, nunca se me va a olvidar. Yo estaba haciendo Copa Davis en esa época. Estaba trabajando como freelance y estaba haciendo Copa Davis. Y me hablaron desde España y me dijeron que me habían dado la beca, pero que ese día empezaba la maestría. Entonces, pues no me dieron la beca 100%, me dieron solamente un porcentaje. Agarré la hablé a mis papás y yo me voy a vivir a Madrid. ¿Qué? ¿Estás loca? Que no sé qué. Y yo, no, me acaban de dar la beca y me voy a ir. No, pues está súper bien. Vendí mi coche, vendí todo lo que tenía para poderme ir. Entonces, pues ya arreglé todo, arreglé la visa de estudiante, arreglé pues todo para irme. En 2 semanas yo ya estaba en Madrid estudiando Dirección, Gestión y Organización de Empresas Deportivas. Estuve en una empresa que se llama Más y ahí estaba en una organizadora de eventos deportivos y una agencia de marketing también. Entonces yo traía mi idea era quedarme a vivir en Madrid, o sea, yo estaba feliz. Pero viene la crisis allá, me bajan de sueldo y ya no vivía. Entonces dije, no, la verdad es que ya teniendo mi maestría y todo, que estoy haciendo sufriendo acá. Entonces me regreso a México y me dieron un trabajo temporal en Valle de Bravo, de organización de eventos también. Me voy a Valle y mientras que yo estaba en Valle ya estaba yo planeando poner una agencia como la que había trabajado yo en España. Uh-huh. Y regresé de Valle de Bravo, fui a ver al doctor Obregón, que es así que el que me abrió las puertas para estar en donde estamos. Y le dije, oiga, doc, pues traigo este proyecto, ¿cómo lo ven? No, padrísimo, Mafey, aviéntate, no hay agencias de marketing deportivo aquí, organizadoras de evento hay bien pocas, no, Mafey, tienes todo mi apoyo. Me dicen, Paralímpico ya lo tienes. Y pues sí, así fue. El primer evento que hice fue el selectivo para Londres de natación. Empezamos apoyándolos con marcas deportivas y esto fue creciendo, creciendo, creciendo hasta que por primera vez se logró que una marca patrocinara al equipo de natación de Paralímpico. Nunca en todo el tiempo que he estado en los Juegos los habían patrocinado. Claro. Y lo logramos. Se patrocinaron y pues me fui con ellos a Londres. Me fui, una experiencia también increíble. No, pues tuvimos unas experiencias bien feas porque haz de cuenta que para pues todo el uniforme que tienes que llevar a los Juegos Olímpicos tiene que ser reglamentado por las marcas, para que no se pasen las marcas, para que no se vean más y todo. Entonces tienen la medida, para que la medida de la marca esté en la gorra y en los gogles. Y se pasaba por 1 centímetro. Pero cuando la certificaron aquí en México, no nos dijeron eso. Llegan los chavos a Londres y no podían competir, no tenían gorra, no tenían gogles, porque la marca estaba mal. Entonces imagínate, o sea, los chavos no tenían el material para competir,
Entonces yo llego a Londres y pues me querían matar, o sea, literal me querían matar. Entonces pues ahí agarré y me fui y conseguí una tienda, pues obviamente estaba yo también en Londres, ¿verdad? No estaba en cualquier lugar. Y pues a comprarlas, compramos las gorras, compramos los gogles y casi 5 minutos antes de que empezara la competencia se los alcancé a llevar para que tuvieran. Y no, pues eso la verdad es que ya cuando llegué con la gorra y los gogles me puse a llorar porque pues era una tensión horrible, o sea, era de que la selección mexicana no compitiera. Una parte importante y creo que marcó tu vida, y no solo tu vida, sino tu carrera profesional, es que en el 2012 creas Neta Sport. Ajá. Creas una empresa dedicada a la organización de eventos y marketing. Cuéntanos cómo fue esta experiencia para ti. Pues empecé así de mi cuarto, en casa de mis papás, porque aparte pues después de España pues regreso a casa de mis papás, después de haber estado 6 años fuera de su casa. Y pues así con mi computadora, con mi Mac, y yo era la que, si teníamos que hacer un diseño, yo diseñaba, yo hacía las páginas de internet, o sea, yo hacía todo. La verdad es que he tenido muchísima suerte porque, como les comentaba hace rato, el doctor Obregón me ayudó muchísimo, me metí en toda la onda de Paralímpicos y de ahí fue saliendo muchísimo trabajo. Nos vamos a Londres, ahí conozco mucha gente que después estuve trabajando con ella, conozco al profe Miguel Ángel García Mesa, que también me apoyó muchísimo, y yo hasta la fecha le digo, Miguel, ¿por qué confiaste tanto en mí? O sea, ese día me conoció Miguel y me dijo, oye Mafey, ya me han platicado mucho de ti, que tú eres la que trajiste la marca, pues me interesa mucho que nos vayas a visitar a Morelia para trabajar, y yo, no, pues sí, terminó Londres y yo ya estaba aquí viendo qué trabajo me daba Miguel, y pues empezamos a trabajar con Miguel, empecé a trabajar también tuve varios clientes, y ahorita, después de 2 años, estamos al full de trabajo. Estuve como unos 6 meses sin un peso en la bolsa, la verdad, o sea, sin nada. Aparte regresé y pues no tenía coche, regresé de España y no tenía coche, y aparte regresas de otro país y sí es así como que un shock, porque pasaban muchas cosas cuando tú no estuviste. Entonces los amigos sí están, pero pues ya no es lo mismo que antes. Y crear todo Neta, la verdad es que no tenía un peso, nada, o sea, de nunca pedirles dinero a mis papás, agarrar y decirle, oigan, pues mínimo présteme para el pecero, ¿no? Y así, pues ni modo, lo tenía que hacer, era andar en metro, me iba a las entrevistas, en metro me iba a las citas, y estar buscando, pero pues, y todo el mundo me decía, no te desesperes porque va a llegar, y los frutos, y después vas a ver los frutos, no sé qué, y sí, la verdad es que ahorita se ve. Yo creo que siempre cuando estás estudiando piensas que el estar en la producción y todo vas a ser millonario y quieres salir y quieres ganar pues muchísimo y piensas que estando en TV Azteca vas a ganar muchísimo y todo, y la verdad es que no, hay que empezar desde abajo, desde cargar cables, desde cargar la cámara, y todo eso es lo que te va a dar la experiencia. Claro que sí. Ale, de verdad, muchísimas gracias por haber No, al contrario, ustedes. Nos dejas un gran aprendizaje, y no solo a nosotras, sino a todos los que la vean. Muchísimas gracias por el tiempo prestado. No, al contrario, ustedes, muchísimas gracias. Nos vemos a la próxima. Hola, ¿qué tal? Qué bueno que nos sintonizan una vez más. Mi nombre es Abner Reyes y me encuentro con mi compañera Gaby Gaona, y el día de hoy tenemos a un invitado muy especial. Estoy hablando de Ricardo Correa, que es un locutor muy reconocido aquí en la Ciudad de México. Ricardo, qué bueno que nos acompañas el día de hoy. Muchas gracias, chavos. Un gusto. Pues empecemos con esta pequeña entrevista. Si bien sabemos que te gustaba lo que era un poquito el cine, sin embargo terminas con lo que es la locución. Dinos, ¿qué nos puedes comentar respecto a las diversas áreas que presentan los medios de comunicación? En lo que estamos está así saturado y sí tenemos nuestras metas y sí hay que perseguirlas y se nos cumplen, pero también hay que abrir un poquito la mente y a lo mejor hay otras cosas. La publicidad, dentro de la publicidad hay muchas cosas, puedes estar dentro de una empresa, puedes estar en casas productoras, en agencias de publicidad, no necesariamente como la idea que nosotros tenemos pensada cuando estamos en la universidad, que es muy limitada. Cuando salimos a la vida vemos que hay mucho más, y también con amigos, en lo que ellos están trabajando, gente, no sé, pública, que de repente conoce a un amigo o tal, y vemos que hay otros rubros, otras cosas distintas a las que nosotros pensamos, y yo creo que eso es clave, no estar como ¿no? Como caballo de carreras así nomás, sino abrirnos a la posibilidad de estar en otras cosas,
porque si no nos traumamos. A nosotros nos da mucho, los comunicólogos, de frustrarnos. No, yo a fuerza quiero ser creativo de agencia de publicidad y no se me da y ya me traumé, ¿no? A fuerza quiero hacer periodismo, pero en periódico, no quiero revista y no se te da y te traumas. Entonces estar un poquito como más abierto. Sí, claro. Pero bueno, tú querías cine y no te quedaste nada atrás, ya que has doblado varias películas, entre esas... Ah, bueno, sí, claro. Perdón, sí. Memento, por ejemplo, a mí Sí. me encanta. ¿Y Ajá. qué experiencia tienes de haber participado en una película con una gran producción? Christopher Nolan como director, Guy Pearce, que es el que tú doblas, Sí. actor pues reconocido mundialmente. Mira, cuando hice Memento, la verdad es que llevaba muy poquito tiempo en esto. Entonces sí fue como una sorpresa. Yo hacía papelitos chiquitos y básicamente cuando empiezas en el doblaje hay algo que se le llama ambientes, que es que tú vas, así es como te vas fogueando, y son un grupo de personas, 10, 12 personas que te meten en el estudio y son las escenas, por ejemplo, de aquí, como estamos aquí, ¿no? Un restaurante, una cafetería, o por ejemplo, yo hacía una serie de Star Trek, entonces era todo espacial, entonces siempre cuando estaban dentro de la nave y había muchas personas, te decían, hablen, entonces todo el mundo hablaba y empezabas a decir choras así como el R15-226, pura babosada, porque estabas en el espacio y así. Y entonces, para que se creara el ambiente del lugar, hice casting para Guy Pearce y me quedé. Y la verdad fue una experiencia muy padre porque además yo tenía la voz obviamente mucho más delgada y yo tenía que hacerla mucho más grave, pero sin que sonara impostada. Entonces fue algo padrísimo, la verdad. Me dirigieron muy bien, supieron dirigirme, yo creo que esa fue la clave porque si no me hubiera traumado. Me dijeron muy bien, estuve muy cómodo, la película era muy padre, pero al mismo tiempo es un reto hacer doblaje porque no es como todo el mundo cree, no es de que te ponen la película, la ves y luego la doblas, no, es como va. Te ponen justo el parlamento en el que estás hablando, tú lo ensayas, o sea, lo ves, lo ensayas y a la tercera lo tienes que poner. Entonces sí es algo difícil y tienes que evocar la emoción y todo esto. Tú empezaste en Vox FM. Efectivamente. Hiciste un casting de alrededor 1500 personas, 5 Exacto. se quedaron y tú saliste ganando. ¿Qué nos puedes contar de esa primera experiencia laboral? Sí, te digo, la verdad es que yo iba para ser creativo, lo que les comentaba hace rato, que me habían dicho de una disquera, vete a WFM y a Televisa Radio, porque ahí están haciendo castings y generalmente, y todavía me decían, mira, de creativos pasan a locutores todos. Entonces yo fui, hice mi aplicación, me dijeron sí entra, luego, híjole, ¿qué crees que no? Nosotros te llamamos, y así estuvieron, y yo dije, no, pues el nosotros te llamamos es que nunca más, ¿no? Como siempre. Pero a final de cuentas, después, como de 6 meses, sí me llamaron, y me dijeron, Esteban Arce fue el que me hizo como la entrevista, y me dijo, mira, ya de creativo ya estás, pero si quieres ser locutor, hay un casting de 1500 personas, porque les daban ficha hasta 1500, y había una cola enorme. Si quieres hazlo, pero pues ahí sí yo no puedo hacer por ti, lo único que puedo hacer es que pases ahorita. Entonces yo pasé, hice el casting y me fui quedando. Vamos a retomar un poquito lo que son los tipos de voces. ¿Qué haces tú para darle una personalidad distinta a cada una de las voces que te toca realizar? Pues mira, cuando estás en radio, la clave es ser tú, pero como a la 10ª potencia. Entonces no hay como mucha bronca. Cuando estás en doblaje, lo que tienes que hacer mucho es fijarte en el personaje, ¿no? Entonces, si lo vas viendo serio, yo lo que mucho que hago es si lo veo serio y lo veo encorvado y tal, yo tomo la misma postura. Eso ayuda muchísimo, ¿no? Si es un cuate muy alegre, muy abierto, pues también estás abierto. Bueno, cambiando un poquito de tema, en la actualidad el ascenso del internet y de las redes sociales ha tomado mucha fuerza. Muchas personas dicen que la radio ya viene como de bajada. Tú como locutor, ¿qué postura tienes sobre esto? Mira, obviamente pues sí, ya hay, más que de bajada per se hay muchos más medios, ¿no? Pero a final de cuentas a muchísima gente le sigue gustando estar en su oficina y a lo mejor ya no es con un radio, pero es en una estación de internet o las que ya son conocidas, las típicas que están en la banda, pero la oyes a través de internet y estás en tu chamba y muchísima gente hace eso. Los mercados, la gente que tiene menos recursos sigue escuchando el radio. Entonces, esa gente seguirá. Y también ahora ya en los smartphones y todo hay aplicaciones donde están las estaciones de radio. Hay muchas veces que el que se censura es uno mismo. Por esta idea de, ay, pues me van a decir, si digo tal cosa me van a decir algo. A mí nunca me han dicho, obviamente, claro, nunca me he sido tampoco tan extremo, ni soy tan revolucionario, ni mucho menos. Pero yo he estado en música, te digo, en grupos radiofónicos muy pop,
que de repente meto cosas de cultura, pero lo dices en plan chaval, en plan, ¿sabes? O he estado en rollos hablados, que en Radio Fórmula, que fue radio hablada, que he estado haciendo otro tipo que supuestamente no encajaría, hablar un poco de deportes o hablar de cosas extremas, de deportes extremos, cosas locas, incluso cosas de leyes de nosotros que son para nosotros, que son, por ejemplo, todo este rollo del doblaje y de la locución comercial, que en otros países se protege más. Yo lo he dicho y nadie me ha dicho nada. O sea, a veces nosotros nos censuramos más que el exterior, ¿sabes? Sí, sí. Y eso hay que tener mucho cuidado. Somos como miedosillos los mexicanos. Sí, claro. Entonces, bueno, si a final de cuentas, yo creo que esto tiene que ser con el tiempo. Si a final de cuentas mucha gente empieza a censurar, o sea, bueno, el gobierno empieza a censurar, entonces sí habría que hacer algo. ¿Qué nos puedes decir? ¿Cuál crees que sea el nuevo perfil del nuevo comunicólogo? Pues tiene que ser, la verdad, para que funcione, un chavo que sea culto o una chava que sea culto. Sí, la verdad, chavos, prepárense. Es muy importante, se nota cuando sabes más a cuando no sabes menos. Eso ha sido siempre, pero ahora mucho más porque justo tenemos más herramientas, más medios y tal. Entonces tenemos que ser cultos en cuanto al intelecto, pero también en cuanto a los medios, saber manejar los medios, ¿no? Sí, o sea, claro. Tecnología, ¿no? Ahora, por ejemplo, yo que hago locución comercial muchísima, pues tener tu cabina, entonces tienes que tener un Pro Tools y tienes que tener otros medios para subir, tienes que aprender. Sí, sí, claro. No te puedes quedar con el live. Por ejemplo, yo no soy muy tecnológico, pero ni modo, tengo que aprender y saber, ¿no? De medios y cómo puedo mandar audios y tal. Yo creo que eso es, ¿no? De cómo saber manejar micrófonos, cómo manejar a la gente, tal. El rollo personal, pero también el rollo tecnológico es muy importante. Bueno, Ricardo, para tus futuros colegas, ¿qué les puedes decir? ¿Qué les puedes comentar respecto a todo lo que tú realizas? ¿Qué les puedes dejar? Mira, pues yo hago muchas cosas, conducción y traducción simultánea, Sí, sí. y locución comercial y así. Yo creo que es eso, que se preparen, que si alguien les dice que no, porque es muy usual ahora que les Sí. dicen tú nunca la vas a hacer, eso olvídenlo, que nadie les diga que no pueden hacerlo. Es muy importante que ustedes sigan sus sueños, ya la misma vida les dirá hacia dónde, pero que sean muy persistentes. De verdad la clave es eso, que lo decreten y que le echen ganas, que se preparen. La verdad, Sí, que sí, se claro. preparen. Bueno, Pues hay que escuchar a la voz de la experiencia, ya que eres uno de los locutores más reconocidos aquí en México. ¿Qué receta es la que tú sigues ya sabes, para el éxito? Algo que les puedas aconsejar. Pues lo que les he dicho, chicos, la verdad es que es de verdad tomarlo en serio, ser profesional. Hay muchos chavos nuevos que les vale, como que dicen, ay, locución, voy a hablar en la tele o voy a salir en pantalla. Sí, eso es como lo último, eso está padre, pero no, hay que hacer mucho. Un tip muy bueno es las relaciones públicas. Ser muy empático con la gente, no estar como de Grinch ni de malas ni de nada. Podemos tener caracteres diferentes, pero decir, mira, ¿de qué está hablando? Está hablando, pues, no sé, de ONGs, y a mí me interesan las ONGs. Sí, Aunque sí, a lo claro. mejor veo que el cuate es medio mal encarado, pero habla de eso. Pues ahí tengo yo una empatía y hablo por ahí. Eso es la clave, las relaciones públicas y tener una sonrisa, ser empático, porque eso te abre muchas puertas. Hay muchas chambas que se ganan por caerle bien a la gente. claro. O hasta por educación, ¿no? Más que nada. Sí, y porque llegues puntual, es muy importante la puntualidad, o sea, ser profesional. Hay muchos que los votan, muchos Sí. locutores que llegan a hacer comerciales y tal, y los votan porque no llegan puntuales. Entonces hay que ser profesional en toda la extensión de la palabra. Me imagino que para ti no se te hizo difícil esto de las relaciones públicas. Creo que tu carácter ahorita que nos demuestras es muy factible para todas las personas. Sí, a mí no me cuesta trabajo, pero al final de cuentas sí lo tengo presente, ¿no? Sí, sí, porque es algo muy importante, ¿no? Sí, cañón. Sí. Así Pues es, chicos. qué bueno que nos acabas de pues hacer este favor de esta entrevista, pero pues se nos terminó el tiempo Perfecto, de esta cuando pequeña entrevista, pero pues bueno, mi nombre es Abner Reyes, me encuentro con mi compañera Gabriela Gaona y con el personaje Ricardo Correa. Qué bueno que nos acompañaste el día de hoy y pues nos vemos para la próxima. Muchísimas gracias. Gracias, chicos. Bienvenidos sean todos ustedes y bienvenido Ricardo. Gracias, Moni, un placer. Vamos a platicar con un periodista muy exitoso que es parte de Televisa y vamos a hacerte unas cuantas preguntitas sobre tu vida profesional. Dentro de la vida estudiantil que tuviste tú, sabemos que sobresaliste en cuanto a promedio en la UNAM y que tuviste hasta un reconocimiento. ¿Qué nos puedes decir a nosotros los jóvenes? Es muy importante esta parte de lo que son las notas, ya entrando al campo profesional, ¿no? Es un reflejo, yo les diría es un reflejo de tu desempeño.
no se debe de trabajar por una calificación, pero sí se debe de trabajar para que puedas aprender todos los conocimientos, Moni. Y la calificación es un reflejo de este desempeño, si has tenido disciplina o no. Yo saqué la medalla Gabino Barreda en la UNAM, que es el más alto promedio de la carrera de comunicación. Soy generación 91-95 de la Universidad Nacional Autónoma de México. Eso me abrió las puertas para poder entrar a Televisa. Yo llegué sin ninguna práctica profesional. Yo recuerdo, por ejemplo, a la edad de ustedes, cuando estaba yo en la universidad, llegó una comunicadora que todavía sigue estando vigente, que era en ese entonces muy afamada, y dijo: ustedes no van a llegar a la televisión, llegarán a un periodiquito, a medios escritos, pero a televisión no, porque los que estamos, ya estamos. Y yo dije entre mí, porque no me atrevía a contradecirle. Dije, yo sí voy a llegar. Yo sí voy a estar frente a pantallas, yo sí voy a trabajar. Y mira, 20 años después te puedo decir que aquí estoy. Y ella ya va de salida, y muchas veces dices, son los ciclos de la vida. Pero tú no le puedes decir a alguien que está empezando una carrera, tú no vas a llegar porque estamos nosotros, no, al contrario. Tienes que irte especializando y preparando más, porque detrás de ti vienen generaciones muy preparadas, que hablan distintos idiomas, que saben nuevas técnicas de comunicación, entonces tú tienes la experiencia y la práctica que te da esto, el día a día hacerlo. Pero tienes que seguirte preparando y jamás puedes tratar de destruir el sueño de alguien. Cuando tengan miedo, nunca lo digan. Lleguen seguros, no digan que tienen miedo. Si te da miedo hacer una entrevista, guárdate el miedo. Y que ese miedo controlado te sirva para sacar la mejor energía. ¿Qué pasó? Que yo también tuve mucha suerte. Llegué con ángeles que me cuidaron, ángeles que me protegieron. Uno de ellos, el señor Eugenio Cobo. Estaba yo muy joven, tenía yo 21 años. Y en ese entonces te falta experiencia y a lo mejor hasta te falta cierta malicia. Pero me fueron enseñando y me fueron preparando, y después tomé varios cursos para poderme desempeñar hoy frente a cámaras, ¿no? Porque muchas veces ustedes se van a encontrar a gente así, pero también te vas a encontrar en esta carrera gente que sí cree en ti, y que de esa gente te tienes que agarrar. Esta carrera, muchachos, se hace también de relaciones sociales. Eso tampoco nos los enseñan mucho en la universidad. No solamente es tanto de conocimientos, tienes que saber hacer redes sociales para poder también subir y llegar a los puestos que tú quieres. Entonces tienes que desarrollar toda esta parte de lo social siendo un estudiante. Porque ¿de qué te sirve un comunicador muy bueno y muy talentoso, pero tímido, o que no tiene esta parte social, que la tiene que desarrollar? Entonces, junto con el señor Cobo, creamos un curso de conducción. Yo se lo propuse, muchachos, sean propositivos. Si no llegan y si no están las herramientas, hay que llegar y hay que proponer, no les dé miedo proponer. Propuse el curso, le gustó al señor Cobo. En ese entonces estaba Guillermo Ortega, un comunicador que ustedes a lo mejor no recuerdan porque son muy jóvenes. El señor Cobo se lo propuso a Guillermo Ortega y se armó el curso para conductores. Ahí entramos, que seguramente los deben de conocer, Carliberia Sánchez, que tiene un noticiero en Foro TV, Alberto Tinoco Guadarrama, que hace investigación en Noticieros Televisa, Eduardo Salazar, que estuvo mucho tiempo en el helicóptero y ahorita también tiene su espacio, tu servidor y otra chica que se llamaba Lili Brillante, y ahí entramos y formamos este grupo. Esto costó trabajo, ¿y sabes qué me costó trabajo, Mónica? El miedo a hacerlo, el miedo de llegar y presentar un proyecto. Yo tengo este proyecto, falta este curso de conducción, lo podemos hacer. Esas cosas me costaron trabajo. Y ya cuando entro al campo profesional y empiezo a reportear, también te encuentras con personalidades que te imponen. Por ejemplo, recuerdo una María Félix. Una mujer como María Félix te imponía, y más estando de la edad de ustedes, jóvenes, y una mujer de tanto mundo, con tanta personalidad, con alhajas maravillosas que te distraían simplemente la manera en que estaba hablando, y que decías el brillo de sus joyas, la ropa, la manera en que se desenvolvía, la manera en que te escuchaba. Todo eso es trabajo, y es un trabajo fuerte que tienes que ir desarrollando. ¿Qué fue lo que más te motivó para llegar a donde estás? Lo que te repetías todos los días para llegar a este punto. Era mi sueño. Y decía, tengo que llegar y tengo que entrar. ¿Sabes qué? Me fijaba también tiempos de... me fijaba yo tiempos. Por ejemplo, decía, antes de los 26 años tengo que entrar a 4. ¿Por qué? Porque yo veía que también había muchos jóvenes que ya estaban. Y si yo no entraba a esa determinada edad, yo sentía que ya no podía competir con ese mercado. Antes de los 26 esto, antes de los 30 tal, antes de los 40 tener mi propio programa. Y hoy tengo 41 y tengo mi propio programa. Porque también si dices, es un objetivo y no le marcas tiempos, también te puedes tardar toda la vida. Y sobre eso tienes que trabajar. Sabemos que eres conocido como uno de los personajes más carismáticos en este medio. A nivel personal, como Ricardo Escobar, ¿qué es lo que haces para mantener como ese carisma? Siendo que comentas que hay muchos
personas que realmente tienen un carácter fuerte, ¿no? Imponente, como dices. Mira, me abrí mercado siendo un periodista tratando de informar siempre, pero sin ser una mala persona. Creo que en este medio es muy importante cuidar tu calidad humana. Mucha gente se pierde. Las cámaras también te envuelven en otra cosa. Hay que siempre tener en cuenta la calidad humana, cómo tratas a la otra persona, cómo te desempeñas con otra persona. Y eso te abre. Aparte tuve mucho mercado porque hay muchos villanos en el medio del espectáculo. Hay mucha gente que critica y yo me dedico a informar y me fijo en lo positivo. Estábamos hablando un poco sobre el campo de los estudiantes antes de entrar al ámbito laboral, pero ahora platícanos un poco sobre este campo laboral, qué obstáculos son los que existen realmente ya entrando al trabajo dentro de la vida profesional, ya el día a día. El día a día, llegar a las celebridades. Y yo creo que en cualquier campo es llegar a la celebridad y tomar algo de esa celebridad y mostrársela al público. Hay celebridades políticas, hay celebridades en economía, hay celebridades deportivas y celebridades en espectáculos. Tú como comunicador, el llegar y absorber algo de esa celebridad y presentarlo ante una audiencia, yo creo que ese es el mayor obstáculo. Cómo llegas, cómo la abordas, cómo llamas su atención. Y en este manejo de la información verídica, aparte de lo que es el chisme, también existe como todo esto de que tenemos cada televisora, cada empresa tiene como un enfoque, ¿no? Y en todas las encontrarás. Entonces, todo esto tú tienes que como dirigirte hacia ese enfoque que tiene esa empresa. Claro. Y dirigirte como esa veracidad que maneja esa empresa. Por supuesto. Y quien diga que no hay línea en algún medio, pues no ha trabajado en los medios. Porque todas las empresas tienen una forma o una línea. Y eso de que, yo la libertad de expresión y yo hablo de esto. Yo siempre he expresado lo que he querido expresar. Y digo también, siempre basado y fundamentada la información, ¿no? Sí, está todo este mito, entre nosotros los jóvenes sobre todo, ¿no? De que en el ámbito laboral es muy dado a que en el periodismo sobre todo se dé esto de que si dices esta información que a nosotros no nos conviene, pues te pasa esto. Bueno, pero también hay línea, ¿eh? Uh-huh. También hay línea. Habrá, por ejemplo, en el caso de espectáculos que te digan, tal artista no es del interés de la empresa. ¿Y para qué lo vas a tocar? Habiendo una plataforma artística, y si no, pues no te alineas. Y eso lo va a ver en cualquier empresa de comunicación. Nada que somos completamente libres, y esos discursos que luego oyes de ciertos comunicadores, que yo soy completamente libre, no es cierto, también tiene una línea. Siempre, acuérdate que esta carrera es muy subjetiva. Sí, te forman con todo esto de que la verdad... La objetividad y todo esto, sí. Y hay que seguir ese camino. Pero acuérdate que también, desde la manera en que tú formas una nota y que dices, este párrafo, esta declaración va aquí y la siguiente va acá, la segunda, ahí estás haciendo un trato de valor subjetivo. De acuerdo a tus intereses también, o de acuerdo a la formación que dices, esta declaración me va a funcionar más arriba que abajo. Eso también es subjetivo. Ya estando en el punto donde estás tú como profesionista ya formado, uh-huh, y con el éxito que has tenido, uh-huh, a nosotros los jóvenes, ¿qué consejo nos darías para ya abrirnos las puertas y comenzar? Lean mucho, infórmense, uh-huh, vean televisión, escuchen radio, lean los periódicos. Es increíble que luego ves a las nuevas generaciones, ¿cuál es la noticia del día? Y no saben. ¿Viste tal noticiero? No sé. ¿Conoces a tal comunicador? No sé. No, si están estudiando la carrera de comunicación, chicos, tienen que ver televisión, tienen que escuchar radio, tienen que leer los periódicos, tienen que saber cuál es la nota del día. Y no solamente me refiero a la nota política, denle una ojeada a la cultura, al espectáculo, al deporte, ¿no? No que se lo aprendan, pero sí tener una idea general. Entonces, ¿piensas que un comunicador tiene que ser como un todólogo? Es un todólogo. Somos hasta psicólogos. Cuando estás en una entrevista aprendes a saber de tu entrevistado, si está enojado, si está en un buen punto. Tienes que saber medir cuando le vas a aventar una pregunta que sabes que le va a pegar y en qué momento lo vas a apapachar. Muy bien, muchas gracias por acompañarnos este día. Y pues gracias a ustedes también por estarnos viendo. Ya nos despedimos y nos vemos hasta la próxima. Bienvenidos a esta nueva emisión, soy Andrea Rendón y nos encontramos en las instalaciones de Cine Premier.
Me encuentro con mi compañera Kenia Hurtado. ¿Cómo estás, Kenia? Andrea, muy bien, muchísimas gracias, encantada de estar aquí. Y estamos muy felices y contentas porque nos encontramos con una gran personalidad de la industria cinematográfica en prensa, que es Carlos Gómez Iniesta. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, muchas gracias. Bienvenidas aquí a la editorial donde se hace la magia de Cine Premier. Gracias. Muy bien, Carlos. Como primera pregunta, quisiéramos... Tú estudiaste Ciencias de la Comunicación en el Tecnológico de Monterrey, campus de Estado de México. Así es. Quisiéramos saber cómo fue que tomaste la decisión de estudiar esta carrera, desde cuándo inició tu gusto por la comunicación. Pues creo que inició así ya formalmente en la prepa, que ahí, bueno, te da como estas dudas de qué sigue y qué tienes que estudiar, ¿no? Yo tenía muchas ganas de estudiar muchas cosas, ¿no? Todas relacionadas a humanidades. Pero creo que la carrera de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación pues me daba la oportunidad de conjuntar todo eso, ¿no? Podías ver a través de pues, los diferentes planes de estudio que podías estudiar literatura, podías estudiar, bueno, ya acercarte un poquito más a la producción. Entonces, creo que esa fue la decisión, ¿no? La carrera me daba la oportunidad de conjuntar todas las cosas y además pues ya había desarrollado un gusto por el cine pues ya grande y pues me gustaba como saber que podía estudiarlo y que podía también producirlo. Mucho de las cosas que en comunicación te dicen que es difícil es porque no tienes contactos, ¿no? Mi familia o yo no tenía amigos que estuvieran ya en la industria, en ninguna rama de la comunicación. Y entonces estas prácticas te dan chance para poder empezarte a hacer amigos en esa, pues dentro de la industria, ¿no? Yo entré a una casa productora muy chiquita, pero fueron las bases para, no solo para empezar a aprender a manejar el equipo, sino que también a ver cómo son los clientes, a ver cómo los tienes que tratar, a ver qué es lo que te piden, cómo te lo piden, o sea, toda esa, pues vaya, todas esas relaciones también hay que aprenderlas y no es algo que te enseñan en la escuela, ¿no? En la escuela sí te enseñan, pues vaya, a hacer tu guión, a hacer tu encuadre, pero pocas veces te enseñan a lo que te van a pedir, ¿no? Y entonces también tienes que estar preparado a eso, porque a lo mejor hay veces tienes que hacer cosas que no son como tú las harías, ¿no? Entonces hay que cambiar ese panorama, pero está padre enfrentarte a eso antes de que sea ya la universidad, el área laboral, ¿no? Más bien yo no estaba seguro de estudiar Ciencias de la Comunicación, o sea, hay veces decía, bueno, quiero estudiar, no sé, literatura, incluso alguna vez arqueología, ¿no? O sea, estaba como, puta, ¿por qué estoy tan desubicado, no? Pero lo que yo sí estaba seguro es que me iba a ir bien, ¿no? O sea, yo estaba seguro de que soy alguien que me gusta trabajar y creo que ese pues ya es un punto ganado. O sea, a lo mejor iba a estudiar literatura, iba a estar trabajando vendiendo Biblias, ¿no? Pero yo sabía que hay que trabajar, ¿no? Y incluso me acuerdo cuando iban las empresas a reclutar gente y así, a mí no me interesaba mucho dejar mi currículum y todo porque dije, ahorita voy a disfrutar ser estudiante, o sea, ¿para qué me clavo y para qué empiezo a usar traje y corbata desde ahorita, no? Yo sé lo que quiero, o sea, que es dedicarme a cosas como del cine o relacionadas o en los medios, así es que, pues voy para allá, ¿no? Voy para allá y lo que yo muchas veces digo cuando me han invitado a dar pláticas es, creo que vale más la pena que vivas, o sea, que tengas experiencias, que te pongas a lo mejor una borrachera con tus cuates o que hagas un buen viaje, a que te estés clavando totalmente en hacer tu currículum y hacer pues una carrera en los negocios. Al final,
ya en comunicación, eso es lo que te distingue, ¿no? Tu vida, lo personal. ¿Recuerdas tu primera entrevista así con alguna persona que te dejaron de tarea, clase de periodismo? Sí, en la clase de periodismo justamente, me pidieron que teníamos que entrevistar a una celebridad y la verdad no hice la tarea, ¿no? Sí, bueno, y por otro lado, tenemos entendido que llegaste a tomar un taller en Nueva York, en una de las universidades con más prestigio en la cuestión del cine. Sí. Dinos, ¿cómo fue que llegaste a esta universidad? Bueno, yo ya estaba muy consciente de que quería hacer algo de cine. Una de las carreras que también quería estudiar era cine, pero lo mismo, era algo muy enfocado y comunicación me daba la oportunidad de que tuviera más opciones, ¿no? En la universidad tenía esta facilidad de ir a este curso y te revalidaban la materia de cine. Entonces me fui a Nueva York un par de meses y fue una gran experiencia. No tanto a lo mejor lo que me enseñaron en la escuela. En la escuela, bueno, acabé haciendo... Tenías que hacer 4 cortometrajes tuyos y trabajar en los de tu equipo. Entonces trabajé en 16 cortometrajes. Pero creo que la experiencia de haber estado en otro país con estudiantes internacionales, creo que eso fue el 80% de lo que aprendí allá. El otro 20% pues, fue muy técnico y fue muy padre también. Carlos, en estos años que has estado en Cine Premier, ¿cuáles han sido los retos más fuertes a superar y cómo los han resuelto? Bueno, ha habido muchos cambios en la industria del cine y en la industria editorial, ¿no? En la industria del cine, por ejemplo, en mis tiempos, no había internet. Entonces, Cine Premier era mi referencia, era mi contacto con Hollywood y con el cine internacional y lo que hubiera, ¿no? O sea, era mi forma de encontrar información. Ahorita, pues cualquiera puede googlear alguna cosa y ya... Encontrarlo. Entonces, mantener como que sea el contenido siga siendo interesante, aún en una era donde puedes encontrar toda la información. Ese ha sido uno de los retos pues más grandes que ha tenido la revista, yo creo, y que me ha tocado pasar esa transición. En cuanto al mercado editorial, pues bueno, es lo mismo, ¿no? La era digital está haciendo que muchas de las revistas mueran. Incluso nuestra competencia sacó su último número en agosto. Y más que darnos alegría, a nosotros nos puso a pensar en el mercado en el que estábamos parados, ¿no? Para nuestra fortuna, Cine Premier sigue siendo una revista referente, pero además eso sigue siendo un buen negocio, ¿no? Que yo creo que es algo que también nosotros como estudiantes, bueno, ustedes y yo alguna vez como estudiante de comunicación, luego no piensa tanto en eso, ¿no? Queremos como muchos expresar lo que nosotros queremos, pero no pensamos tanto vaya, que tenemos que hacer medios sanos y que vivamos de ahí, ¿no? O sea, no está chafa hacer trabajar siempre por amor al arte, ¿no? O sea, tenemos que si somos buenos en algo, pues tenemos que cobrar por eso, ¿no? Entonces, bueno, otro de los retos es ese, ¿no? Sobrevivir a un mercado editorial cambiante y te digo, Cine Premier, vaya, se tuvo que adaptar a eso haciendo su revista que por 20 años, que en octubre cumplimos 20 años, a lo mejor celebramos ahí en Morelia, eso está bien exclusivo. Pero también nos adaptamos, ya tenemos nuestra versión en iPad, ya tenemos nuestra página de internet y somos una de las marcas con más seguidores en revista. Bueno, la revista es la que más seguidoras tiene en Twitter, ¿no? Tenemos casi 800,000. Entonces, todo ese tipo de cosas, pues bueno, nos ha abierto pues otras plataformas y un contacto más directo con nuestros lectores, ¿no? Bueno, pues ya para concluir nuestra entrevista, nos gustaría que nos dijeras qué consejo le das tú a todos los alumnos que estudian también ciencias de la comunicación y que tienen en mente superarse y lograr muchos éxitos. Pues un poquito lo que habíamos platicado. No piensen que los contactos están allá afuera y que son inalcanzables. Ahorita mismo, la persona con las que están trabajando ustedes, su crew, algún día van a acabar la carrera y una puede jalar a la otra una chamba, ¿no? Entonces, hagan lo mejor que puedan de una vez, ¿no? O sea, todas las cosas que les encarguen, háganlas con un equipo que les guste estar y
pues vaya, échenle todas las ganas porque más adelante se van a acordar de ustedes porque trabajaban bien o mal. Bueno, pues así es como llegamos al final de nuestra entrevista con Carlos Iniesta, el director editorial de la revista Cine Premier, y agradecemos a todas las personas que hicieron posible nuestro proyecto. Muchísimas gracias. Gracias, Carlos. Muchas gracias, un placer. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nos encontramos aquí con Gerardo Velázquez de León, director de TVC Deportes. Hola, Gerardo. Muchas gracias. ¿Cómo están, jóvenes? Bienvenidos a su casa. ¿Todo bien? Todo bien. Gracias. Qué bueno. Bueno, comenzamos. Gerardo, ya sabemos, desde tu infancia te inculcaron el gusto por el periodismo. Sí, yo soy muy joven todavía, estoy en la infancia. Te inculcaron el gusto por el periodismo. Resulta que decides estudiar Derecho. Sí. Te titulas como abogado. Y resulta que terminas siendo periodista. ¿Qué nos puedes comentar sobre esto? Pues no había trabajo en la abogacía, entonces dije, pues qué hago. No, no es cierto. Al final de cuentas siempre tuve las ganas de ser un periodista deportivo, ¿no? Primero fui deportista, entonces cuando era deportista entré a la universidad, escogí la carrera de Derecho por una cuestión más de cultura general, de hacer una carrera más completa que otras. Y dentro de la universidad pues ya no me dejaron continuar con mi carrera deportiva, entonces tuve que decidir pues a dónde voy, a la universidad o a hacer deporte. Entonces decidí la universidad, erróneamente porque me hubiera divertido más siendo deportista. ¿Te gusta el tenis, verdad? Sí, era tenista. Entonces, desgraciadamente te digo, y lo digo en serio, porque la verdad me aburrí mucho yo en la carrera. Entonces era muy inquieto y empecé a crear otro tipo de cosas. O sea, el derecho me gusta mucho, pero me empecé a crear otro tipo de cosas. Y fue donde empiezo a visualizar qué hacer. Yo no iba a ser abogado, esa es la realidad. Trabajé 6 meses de abogado y cuando me di cuenta los asuntos que llevábamos corporativista y a quién le llevábamos los asuntos y qué representaba el personaje que le llevábamos los asuntos, dije, esto lo tengo que decir, porque lo tienen que meter a la cárcel, este señor no puede tener tanto y tanto y tanto y tanto. Entonces, pues como abogado no puedes decir eso, pero como periodista sí. Entonces, por eso me fui a la carrera de periodismo y empecé a tener ahí ciertas ideas inquietas. Libertad. Me gusta todo. Pero sí me gusta, una de las pasiones máximas en el periodismo deportivo es la narración, porque es la consignación de hechos inmediatos y eso es espectacular, ¿no? Eso es espectacular, y el poder tener la capacidad para poder hablar como un verdadero merolico durante 90 minutos seguidos, eso también te hace que sentir como padre, ¿no? Pero sí, uno dice una santa de sandeces también muy divertido. ¿Cómo piensas tú en lo personal que se debe formar un periodista deportivo? Convivencias, estando en los escenarios, estando con mucha disciplina en su carrera. Es una carrera de muchísima disciplina, no es una carrera nada más para los que salimos a la televisión, de ponerse aquí para salir en la tele, sino tienes que decir algo, para decir algo tienes que estudiar, para estudiar tienes que estar viendo, para estar viendo tienes que tener disciplina, y son muchas cosas, hay muchas cosas que dejas en el camino y que tienes que pues también valorar, ¿no? O sea, porque el deporte pues generalmente lo más fuerte es fin de semana, las familias pues las dejas de ver. Bueno, en el 2007 se te presentó la oportunidad de dirigir TVC Deportes. ¿Cómo inició este gran proyecto? Inició debido a que TVC, nuestro canal hermano, ya tenía mucho deporte. Transmitíamos en aquel momento todos los partidos en simulcast de Televisa. Entonces se los adquiríamos a Televisa y hacíamos una producción nosotros. En aquel momento Eugenio Dubernay, que era el director de PSTV, dijo, bueno, pues armamos junto con el presidente del Consejo de Administración, armemos un canal de deportes. Yo trabajaba ya en esta empresa, pero como freelance, narrando los partidos, me contrataban para narrar los partidos de la América y de las Chivas, etcétera. Y también de manera simultánea yo trabajaba para ESPN, que ESPN estaban aquí sus estudios de transmisión. Yo narraba para ESPN la Champions, la Liga Italiana, la Liga Española, etcétera. Entonces se da la coyuntura, nace el proyecto y me lo entregan a mí. De una manera un poco irresponsable, porque me lo entregan un 20 de julio y decíamos que teníamos que salir el 7 de agosto. Entonces dije, bueno, pues le entré, ¿no? O sea, ni modo, era poco tiempo, pero era una buena oportunidad. Nosotros pudimos existir gracias a la dedicación, gracias a la disciplina
gracias a la libertad, ¿no?, que nos han dado para poder hacer las cosas que tenemos que hacer, y también gracias a derechos estratégicos. Eso también hay que ser bien claro, ¿no? O sea, los grandes acontecimientos como Juegos Olímpicos, como Mundiales de Fútbol, nos pusieron en el mapa, y eso, al momento de ponernos en el mapa, nosotros no lo desaprovechamos ni lo desperdiciamos, no, al contrario, sino que lo enfocamos de una manera distinta a la televisión mexicana, y eso nos dio a nosotros la oportunidad de destacar con el presupuesto más bajo de la televisión deportiva, pero también con el presupuesto con mayor cariño, creo yo, que podemos gastar en cada uno de los centavos que gastamos aquí, porque lo hacemos con mucha dedicación, con mucho esfuerzo y con mucho cariño. Y además, ¿qué les puedo decir? Pues les digo lo mismo de siempre, o sea, que lleguen y sean auténticos, porque la televisión tiene que tener autenticidad. Mientras no tenga autenticidad, tú seas un producto prefabricado, no sirves para maldito la cosa, ¿no? O sea, tienes que ser, como eres fuera, tienes que ser dentro. Y lo que piensas fuera lo tienes que pensar dentro. Tienes que estar bien informado, tienes que tener tus fuentes, tienes que tener tus contactos para poder tener la información. Esto no es leer el récord y salir en la televisión. No, eso no es así, no es así. Y eso es lo que siempre muchas veces se confunde, ¿no? Y es lo que prostituye a veces a las profesiones periodísticas. Porque creen que nada más salir atrás de una cámara es decir, o leer un teleprompter. Si se fijan, está en mi estudio en este momento y ninguna cámara tiene teleprompter. Está prohibido el teleprompter en TVC Deportes. El teleprompter es el vicio más grande que tiene un comunicador, porque se lo escribe un fulano y él sale y dice que sabe. No es cierto, está leyendo el prompter. Nosotros, prohibido eso. Si tú estás frente a una cámara, di algo en la cámara. Si a mí me afectara todo lo que dicen de mí, tanto positivo como negativo, pues estaría vuelto loco, ¿no? Me vale. O sea, pero me mejor vale. cambia, No, mira, hay gente que no puede tener una cuenta de Twitter porque la tuvo que cerrar, porque no cuenta la presión. A mí, al contrario, si me la mienten, pues se las miento. Pues, ¿qué más da? No. Sí, pues. A mí prefiero que me la mienten a que me defiendan. Eso sí, te lo digo con honestidad. O sea, no me importa. O sea, creo que la seguridad que nosotros plasmamos en la pantalla, en nuestras columnas, en la radio, en todos lados, la tenemos que tener en nuestra vida diaria, porque si no la tienes en tu vida diaria, pues no sirve para nada, O sea, puedes estar equivocado, pues sí, vas a salir al otro día y vas a decir, estoy equivocado, pero tampoco puedes ir la vida con miedo, con rencores, con hacerte menos, o que si te lamentaron ya te odia la gente. Si me quiere la gente, bien; si no me quiere, también bien, me vale, de verdad, me vale dos. Yo no salgo en esto para ser famoso, yo salgo aquí para decir las cosas. Toda mi carrera periodística se nutre mucho de mi familia española, yo soy español. Ajá. Y refugiados, ¿no? Y mi abuelo, pues tuvo que trabajar, era el director de los ferrocarriles de España, él. Y mi abuela era de las fundadoras del Partido Socialista Obrero Español, empezó, entonces llegaron a México pues, sin tener nada, entonces mi abuelo se puso de periodista a escribir y tal, ¿no? Entonces yo empecé a escribir con una Remington, así, con dedo, nomás. Obviamente, pues vas creciendo, empiezan otro tipo de máquinas a existir. Y es cuando vienen las famosas computadoras, que ustedes ni se acuerdan, pero había una computadora que se llamaba Commodore 64 que tú programabas, ¿no? en lenguaje BASIC, y eran así como unas cosas espantosamente grandes. Digo, sí. Ya que nosotros estamos estudiando esto, queremos llegar a algo así. ¿Tú qué piensas sobre la libertad de expresión de un comentarista, de alguien que narra, o en una mesa en crónica o en una mesa de discusión? El que yo hable de alguna situación o alguna persona, ¿crees que sea falta ya de ética profesional o que sea libertad de expresión? No. Yo creo que quien te impone un criterio, te impone un tema que tengas que decir y cómo decirlo, pues eres un títere nada más. A mí me parece que quien intenta interponer los intereses económicos personales en un comentarista para que diga o no diga algo, o pregunte o no pregunte algo, no merece ni la pena que esté en un medio de comunicación. Hay una frase que tú comentaste, que dices que el periodista es el que lo siente. Sí, yo creo que tiene que tener, yo creo que tiene que ser innato. O sea, lo tienes que traer. Si no lo traes, o sea, ¿sabes cuántas personas llegan aquí a pedirme trabajo que quieren ser estrellitas? O sea, ¿sabes cuántas mujeres quieren enseñar las piernas en lugar de enseñar su talento? Sí. Eso es terrible. Claro. Eso es terrible. ¿No? Entonces yo creo que aquí, si ha habido una cadena con diversidad, TVC Deportes, aquí
el más feo, así espantoso, ha salido a cuadro. La más fea, espantosa, ha salido a cuadro. Pero ¿sabes qué tienen? Conocimientos. Claro, ¿sabes qué tienen? Tienen ideas. ¿Sabes qué tienen? Tienen preparación. A mí qué me importa tener aquí una belleza, una Miss Universo sentada en este escritorio. ¿Que me va a dar rating barato? Pues por eso pongo entonces un programa de pornográfico, pues me va a dar más rating, pues obviamente, ¿no? Hola, ¿qué tal? Qué bueno que nos siguen, que nos sintonizan una vez más. Mi nombre es Abner Reyes y me encuentro con mi compañera Gaby Gaona. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial, el licenciado Jesús Ruiz, que pues es reportero, jefe de información y trabaja en lo que es Grupo Fórmula. Licenciado, un gusto tenerlo aquí con nosotros. Abner, Gaby, qué bueno que estén aquí con nosotros en la Ciudad de México. Bienvenidos a Grupo Fórmula. Gracias. Gracias. Licenciado, sabemos que está muy metido en el ambiente de la política. Usted cubre la fuente presidencial, ha recibido varios premios, diplomados, talleres. Bueno, ¿cómo fue que usted empezó en todo este mundo de la política? Bueno, yo soy egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara en la licenciatura de Ciencias Políticas. Y bueno, inicio en esta situación del periodismo, pues también por azares del destino. Y me inclino más por la política, por ser una de las vertientes que más me llaman la atención, pues que también refleja el modo y el ver de cómo está nuestro país actualmente, ¿no? Entonces me llama mucho la atención la política y además de que, bueno, pues también las fuentes que me dan en el área de trabajo tenían que ver precisamente con eso, con la política, con la Procuración de Justicia y también con algunas gobernaturas de los estados. Bueno, fui jefe de información en la XCW por ahí de 1996 a mediados de 1998, o sea, prácticamente un año y medio atendiendo lo que fue la jefatura de información de Detrás de la Noticia en Sistema Radiópolis. Tengo 19 años trabajando ya con el periodista Ricardo Rocha, como tal. Yo llego el 5 de febrero de 1995 a la XCW en ese entonces, y de ahí partimos con el concepto Detrás de la Noticia, desde que salimos de la W, de Televisa Radio, el 7 de junio del 99, iniciamos en agosto de ese mismo año en TVC, en Televisión por Cable, después pasamos por Grupo ASIR, México, Panorama Detrás de la Noticia. De ahí el periodista Ricardo Rocha emprende una aventura al ser concesionario de una estación de radio 660M, Comunicación Total, sigue Detrás de la Noticia todo el concepto y finalmente terminamos en Grupo Fórmula. Prácticamente ya son 10 años de estar trabajando en Grupo Fórmula, ahora con Fórmula Detrás de la Noticia. Estando en el medio ya llevas muchos años, ¿cómo es que mantienes a la audiencia interesada? Yo creo que básicamente lo que tiene que hacer alguien que está detrás del micrófono, alguien que es el reportero, es decir la verdad. Tener ese sobrepeso para decirle a las personas pues lo que realmente sucede, ¿no? Hemos tenido muchos casos de éxito en la agencia en donde hemos tenido y tocado temas pero digamos cruciales, pero delicados. Sabemos que en la edad universitaria siempre surgen dudas, y más en una carrera como lo es comunicación, ya que hay varias ramas. ¿La política siempre la pensaste como una opción o tu interés fue dándose poco a poco? Se fue dando poco a poco, porque en ese entonces me toca ser testigo de las explosiones del sector Reforma en Guadalajara. Tenía familiares realmente cerca, entonces empezamos a ver toda la disparidad que había en lo que era la información real y lo que se daba a conocer a la opinión pública. Los apoyos y las fotos que llegaban a tomarse el presidente y el gobernador, con el olvido que estaban haciendo en ese entonces precisamente a las personas afectadas. Entonces me empiezo a meter un poco más en la política, a raíz de esa, si lo puedo llamar así, rabia que tenía al ver que no se estaba diciendo la verdad. Y cuando ya tengo esa inquietud, pues ustedes saben, en la carrera empiezan otras formas, en la producción, y a mí me llamó más el hecho de estar en los medios de este lado. Por eso es que me enfoqué más cuando hice mis prácticas en la redacción, por ejemplo, del periódico. Primera parte, ¿no? En la redacción y ya después como reportero de calle. En la actualidad, redes sociales, internet, es un medio que va en ascenso.
¿Usted cree que esto ayuda para que los jóvenes se involucren un poco más en la política, ya que las nuevas generaciones es la voz? Redes sociales se ha convertido en uno de los instrumentos más eficaces para hacer información, pero también con ciertas restricciones. Hemos tenido a lo largo de los últimos meses claros ejemplos de que Twitter, Facebook se convierten en plataformas de denuncias, pero también han dado paso precisamente a la generación de especulaciones, a la generación también de psicosis, y que bueno, pues amerita un análisis muy, muy consciente. También lo hemos dicho y lo hemos estudiado, de que el hecho de tener un celular con cámara no te hace reportero, no te hace el comunicador para ahondar o para decir una nota, digamos, una información. Creo que los medios no han sabido enfocar a los egresados, sobre todo de ciencias de la comunicación. Me parece que todas las universidades, y no puedo decir que una en especial, todas han generado profesionistas, pero no les han abierto las puertas para que puedan desarrollarse plenamente. Los medios de comunicación son de las plazas más peleadas, por lo que implica. Y es que quienes hemos tenido la oportunidad de, por ejemplo, estar en redacciones como el de Washington Post o el de New York Times, te das cuenta que es el pleito entre reporteros, el llevarse la nota principal. El que si tú entraste hoy y mañana sales en portada es porque te lo ganaste, no porque eres amigo de. Y hoy se da mucho que las posiciones se dan por ser amigo de. Y no lo vemos solamente en los medios nacionales, en los medios regionales es increíble cómo tú ves que cierto amigo llega a la pantalla por ser amigo de, por ser el conocido de. Entonces creo que los medios no han cumplido en ese aspecto de darle las puertas a quienes egresan de la licenciatura. Entre la educación como de unos años para atrás a esta, ¿el perfil del comunicólogo va cambiando con la revolución que se ha dado o sigue siendo? No, claro, no. De hecho, mi formación, que fue de hace 20 años, es muy diferente a las de ustedes. A mí me han invitado a ser maestro de universidades y he rechazado la invitación porque siento que a mí me falta actualizarme. Vienen conceptos muy diferentes y a pesar de que, por ejemplo, en ciencias de la comunicación es una, yo le digo, embarrada de periodismo. Hoy, ¿qué está pasando? Ya saturamos la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Ahora estamos tratando de saturar la licenciatura en Periodismo. Antes periodismo no estaba como tal, empezó la Carlos Septín aquí en el DF. Pero ahora si ustedes van a las universidades, están abriendo ya las licenciaturas de periodismo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos saturando una, estamos abriendo otra, la vamos a saturar y ¿qué vamos a hacer? No hay el campo suficiente para que el estudiante de periodismo o de ciencias de la comunicación pueda ejercer como tal lo que él sabe. Y además es muy diferente porque aquí viene el cambio generacional. Periodistas como Ricardo Rocha, como Ruiz Gili, ya vienen, vamos en esa salida, y vienen entrando nuevos como Paula Roja, como Carlos Loret, que ya traen otra dinámica muy diferente, y venimos cambiando también con los jóvenes. Aquellos jóvenes que hace 20 años pensaban que votar no era más que votar y se acabó, hoy sus hijos ya están pensando otra cosa. Entonces, por supuesto que se está cambiando, pero aquí lo que se tiene que cambiar no solamente es el programa académico, sino también la percepción de aquel que está desarrollando o está recibiendo los conceptos, en este caso de la licenciatura. Por último, ya para finalizar, porque ya no tenemos mucho tiempo, un mensaje muy corto que le darías a los futuros comunicólogos. Pues primero, y suena muy choteado, pero es la preparación y la capacitación. El estarse actualizando en los medios, el estar buscando esas nuevas plataformas para dar el periodismo, tiene que ser la herramienta de todos los días. Muchas veces van a tener la puerta cerrada, pero no será la única puerta que tengan cerrada. Seguramente van a tener 3, 4, pero a la quinta se puede abrir. Así es esto. ¿No? Y cuando se abra la quinta, aprovéchenla. Claro.
y no dejen de ver más allá de ustedes siempre. Así es. Pues muchas gracias por la entrevista, licenciado. Hombre, al contrario, Esto ustedes. fue todo por el día de hoy. Mi nombre es Abner Reyes y me encontré con mi compañera Gabriela Gaona. Hasta Muchas la próxima. gracias. Hola, ¿qué tal? Estamos con José Pablo Coello, conductor y cronista de Fox Sports. José Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, bienvenidos, gracias por estar aquí. Muchas gracias, José Pablo. Un gusto estar aquí. Hola, contigo. ¿cómo están? Hola. José Pablo, sabemos que trabajas desde los 16 años. ¿Por qué trabajar tan joven? Pues se dio la oportunidad, no era lo que... Yo desde muy chico hacía cosas para ganar algo de dinero, ¿no? Y hubo un año en donde aquí en la Ciudad de México la contaminación estaba muy fuerte y no tuvimos clases todo el mes de enero. Y entonces en casa me dijeron, ¿sabes qué? No puedes estar aquí todo el mes, porque eran las vacaciones de diciembre más las de enero. Entonces, ¿por qué no buscas algo que hacer? El papá de un muy buen amigo mío era director de una estación de radio, a mí siempre me habían gustado los deportes. Entonces le llamé, le dije, oye, me gustaría tratar de aprender esta disciplina, esta chamba. Me dijo, vente, aquí hay un programa de deportes, lo conducía Raúl Orbañanos, me presentó con él y así se dio la primera opción de empezar a trabajar un programa dominical. Entonces se dieron las circunstancias y bueno, me gustó, de ahí me fui a otro lado y se fue ahora sí que abriendo el camino para una carrera que pues ahora ya tiene 25 años, ¿no? Pero así más o menos empezó, esa fue la historia. Bueno, pues antes de trabajar en Fox Sports, como te decía, empecé hace 25 años en Radio 1000 y de ahí conocí a Raúl Orbañanos. Después de eso trabajé aquí en Grupo Fórmula en otra etapa, hace igual 23, 24 años. Y se fueron abriendo opciones para trabajar. Trabajé muchos años en MBS, en Multivisión, trabajé en Televisa, trabajé en Cablevisión. Y la verdad es que la oportunidad de trabajar en Fox Sports se da hace casi 7 años aproximadamente. Yo trabajaba en Televisa y pues empezaron a formar un equipo de periodistas, de cronistas, de comentaristas, y a través de Raúl Orbañanos otra vez fue que me enteré que estaban buscando gente, me contactaron, platiqué con ellos y así se abrió la oportunidad, pero realmente en Fox llevo 7 años, 6 años y medio. Pienso que cuando uno decide qué estudiar tiene como muy poca información y no sabe exactamente muy bien por qué está decidiendo lo que está diciendo, pero bueno, así son las cosas. Lo que yo pensaba en ese entonces, quizás equivocadamente, pero eso es lo que me llevó a tomar las decisiones como las tomé a los 19 años, es que yo ya tenía algún tiempo trabajando en los medios, ya más o menos sabía de qué se trataba, no me iba mal, y yo dije, bueno, voy a abrir otra opción por si la carrera en los medios no funciona, pues tener otra alternativa, ¿no? Yo terminé la preparatoria, estudié en ese entonces el área que iba enfocada más a temas matemáticos, numéricos, etcétera. Y bueno, economía era una carrera que en ese entonces tenía mucho auge, ¿no? A finales de los 80, principios de los 90. Tuve la oportunidad de estudiar en una buena escuela como es el ITAM, entonces fue como para abrir otra opción de vida en caso de que la carrera que yo en ese momento iniciaba en los medios pues no funcionara. La verdad es que para ser cronista o comentarista de deportes en los medios hace 25 años había mucho menos opciones de las que hay ahora. Yo no sé qué tan difícil o qué tan fácil, en esos términos no lo puedo poner, pero pues antes había 2 televisoras, nada más, ¿no? Ahora nada más en cuestión de televisión hay 6, 7, 8 canales de deportes de 24 horas, cosa que antes no había, ¿no? Entonces yo lo veía con un poco más de reserva la posibilidad de ser exitoso. Afortunadamente mi carrera pues me ha permitido sacarle mucho jugo a lo que estudié, pero de igual manera he podido seguir con una trayectoria en medios que a mí me tiene muy contento. José Pablo, dinos, platícanos, ¿cómo fue el apoyo de tu familia durante toda tu carrera? Pues la verdad es que el apoyo fundamental de ellos, la parte importante fue que nunca me cuestionaron si lo que estaba haciendo era bueno, malo, regular, ¿no? O sea, siempre fue, eso es lo que quieres hacer, bueno, pues hazlo lo mejor que puedas y adelante, ¿no? Más allá de que siguen siendo, sobre todo mi papá y mi mamá, mis seguidores frecuentes, ¿no? Y me ven, yo creo que más que nadie en la televisión o me siguen en los demás espacios donde participo, pues siempre fue un ambiente en donde no hubo cuestionamientos de las decisiones que cada uno de nosotros tomamos, ¿no? Entonces,
Pues eso creo que fue lo más importante, además de que me tocó la suerte de vivir en una familia muy feliz, con mucho cariño, con un ambiente para crecer, ¿no? Y para desarrollarte muy sano, ¿no? Que eso pues es fundamental, pero digo, más allá de cualquier cosa, siempre les pareció que si a mí me gustaba, pues era una buena elección, ¿no? Sinceramente creo que las redes sociales son muy útiles, que vienen a abrir una ventana muy interesante. A veces hay gente que desafortunadamente abusa, ¿no? De esa posibilidad. Y de pronto al inicio de estas interacciones, cuando Twitter empezó a crecer, yo te confieso que yo caí muchas veces en las provocaciones, ¿no? Y en intercambios que te dejan muy poco, ¿no? Con gente que lo único que está buscando es eso, ¿no? Que les hagas caso, que los voltees a ver. Y bueno, hay que saber usar la parte positiva. Pero mira, la verdad es que más allá de ser figura pública o no, yo regreso un poco a lo que te decía hace un rato, ¿no? A mí me tocó la suerte de aprender con mucha claridad lo que está bien y lo que está mal muy temprano. Tuve ejemplos espectaculares de vida en mi casa y entonces tampoco se me complica mucho por ser figura pública tener que comportarme de una manera distinta. O sea, yo te diría que creo en ciertos valores y en ciertas cosas que no haría diferente aún si no fuera yo una figura pública, ¿no? Entonces, para mí la verdad no cambia demasiado el tema, ¿no? Digo, tampoco soy un tipo con la popularidad de Carlos Loret de Mola, ¿no? O del Perro Bermúdez. Entonces, sales con ellos y de plano, pues sí, parte de su actividad de estar en la calle es atender a la gente que se les acerca. A mí me pasa, pero me pasa mucho menos. Entonces, te mentiría si te dijera que es algo que me afecta, ¿no? O que cambia mi rutina de vida, ¿no? Dado el caso de que cada vez hay más estudiantes de comunicación y egresados, ¿qué les recomendarías a los futuros cronistas y conductores de deportes? Pues no creo que yo vaya a descubrir el hilo negro ni el agua tibia, ¿no? Lo más importante es que te guste lo que haces, y yo creo que a la mayor parte de los chavos que se quieren dedicar a esto les gusta y mucho, ¿no? Entonces ese es ya un camino que llevan de ventaja, ¿no? Y bueno, también creo que cada vez hay que prepararse más, cada vez hay que buscar más medios para estar más cerca de la información, porque hoy la gente que nos ve tiene acceso a la misma información que nosotros tenemos en el 95% de los casos. Entonces hay que estar cada vez más cerca de la fuente y de los protagonistas para poder ofrecerle algo nuevo a la gente que te sigue, que te lee o que te escuche y que te ve, ¿no? Finalmente, si fuera el último día en la vida de José Pablo, ¿qué es lo que harías? No, lo pasaría con mi familia y con mis hijos, ¿no? Estaría lo más cerca de ellos y pasaría un rato bonito cerca de la gente que más quiero, ¿no? No estoy muy seguro que en mi lista de prioridades en ese último día estaría o escribir una columna o hacer una narración o hacer una conducción. Quizás eso lo haría 2 o 3 días antes, pero el último día pues estaría cerca de la gente que quiero y los disfrutaría lo más que yo pudiera. Pues José Pablo, se nos acaba el tiempo. Muchas gracias por recibirnos. Gracias a ustedes por venir. Un gusto para mí. Muchas gracias. Felicidades.